Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. La tensión doméstica entre el famoso artista Özcan Deniz y su hermano mayor Erkan Deniz provocó un efecto bomba en el mundo de las revistas. Recientemente, Özcan Deniz, quien a menudo ha tenido problemas familiares, recientemente hizo declaraciones bastante duras sobre su hermano, usando las frases "su cabeza se ha convertido en una esponja por consumir drogas" y causó una gran protesta pública. Estas duras acusaciones se hablaron durante días tanto en la prensa sensacionalista como en las redes sociales. Los ojos se volvieron inmediatamente hacia Erkan Deniz. Erkan Deniz, que no guardó silencio durante demasiado tiempo, hizo un movimiento inesperado y fue a un hospital y se hizo una prueba de drogas. Hablando con periodistas después de que el resultado de la prueba fuera negativo, Erkan Deniz mostró una postura de reproche y determinación al responder a las severas acusaciones de su hermano. Erkan Deniz, quien afirmó que es padre de 3 hijos y que tiene que proteger tanto a su familia como a su vida empresarial, dijo: "¿Te imaginas? Tu hermano Seili afirma en las redes sociales que estás usando sustancias prohibidas. Esto no solo me afecta a mí, sino también a mi esposa, a mis hijos, a mi entorno". Debido a sus declaraciones, era probable que tuviera dificultades tanto en mi vida familiar como en mi vida empresarial, expresó su decepción. Enfatizando que el resultado de la prueba fue impecable, Erkan Deniz criticó a su hermano Özcan Deniz con duras palabras frente al público. "Este es un asesinato de reputación", dijo Erkan Deniz, diciendo que el informe limpio que recibió del hospital refuta todas las acusaciones en su contra. "Nadie puede desgastarnos a mí y a mi familia de esta manera. Ahora buscaré mi derecho a través de medios legales", dijo, afirmando claramente que recurriría a los medios legales. Esta crisis doméstica, que tiene amplias repercusiones en el mundo sensacionalista, ya se ha convertido en motivo de curiosidad sobre a dónde conducirá la relación de hermanos famosos. Si bien las declaraciones de Özcan Deniz y Erkan Deniz encontraron una amplia resonancia en las redes sociales, muchos fanáticos y seguidores estaban divididos sobre el tema. Una parte consideró que las declaraciones de Özcan Deniz eran demasiado duras y dañinas para los lazos familiares, mientras que la otra apoyó la forma en que Erkan Deniz se defendió y el movimiento probado que hizo. Por otro lado, aún no ha habido una nueva declaración del Frente Marítimo de Özcan. Se espera ansiosamente cómo seguirá el famoso artista estos desarrollos y si retrocederá ante la determinación de su hermano de ejercer sus derechos legales. Si bien la prensa sensacionalista sigue siendo seguidora del incidente, se espera que los nuevos acontecimientos entre los dos hermanos caigan en la agenda como una bomba en los próximos días. Por ahora, lo único que se sabe es que la tensión entre los dos famosos hermanos se discutirá durante más tiempo. Las repercusiones de este incidente no se limitaron solo a la prensa sensacionalista. El círculo familiar y los amigos cercanos de Özcan Deniz y Erkan Deniz también entraron en un periodo difícil a la sombra de estas duras salidas. Supuestamente, aunque los ancianos de la familia y conocidos mutuos están tratando de unir a los dos hermanos y descongelar el hielo entre ellos, ninguna de las partes está dispuesta a retroceder por el momento. En particular, la declaración de Erkan Deniz "ahora buscaré mi derecho por medios legales" parece agrandar aún más la crisis en la familia. Hablando con su círculo cercano, se alega que Erkan Deniz dijo que estas severas acusaciones de Özcan Deniz en su contra son el punto de explosión de problemas domésticos acumulados durante mucho tiempo. "Ha habido problemas entre nosotros por un tiempo, pero no pensé que llegaría tan lejos. Este tema ya no es solo una disputa familiar, ha alcanzado la dimensión de una violación de mis derechos personales". Sus palabras señalan que esta crisis no se cerrará fácilmente. Por otro lado, aunque aún no ha habido una declaración oficial del Frente Özcan, según la información filtrada del círculo cercano de amigos del artista, Özcan Deniz está decidido a respaldar las declaraciones que ha hecho. Se dice que al famoso artista le incomoda llevar los problemas familiares al público, pero ha llegado a este punto porque piensa que se han traspasado algunos límites. Según otra acusación que circulaba entre bastidores, Özcan Deniz hizo esta salida porque pensó que Erkan Deniz no solo se estaba perjudicando a sí mismo, sino también a su familia y su carrera. Este evento se ha colocado en lo más alto de la agenda en programas de revistas, canales de televisión y plataformas de redes sociales.
Los amantes y seguidores de los famosos hermanos se dividen en dos grupos en las redes sociales. Algunos argumentan que Özkan Deniz habla con honestidad, mientras que otros aprecian la forma en que Erkan Deniz busca su derecho. Algunos usuarios de las redes sociales dicen que este incidente ha desgastado a ambas partes y que es un asunto que debe resolverse dentro de la familia. Los expertos advierten que la reflexión pública de tales disputas domésticas puede tener efectos negativos en ambas partes a largo plazo. Durante este proceso, que puede ser agotador tanto en términos de reputación personal y la carga psicológica de los comentarios que se hicieron, que los medios de comunicación no deben de combustible de los eventos más. Sin embargo, desde el tabloide Mundo, se utiliza a seguir de cerca tan turbulento y sensacionales avances. Sigue siendo una cuestión de gran curiosidad de cómo esta crisis va a terminar. En los próximos días, si Özkan Deniz romperá su silencio y cómo los dos hermanos darán un paso mutuo seguirá siendo uno de los temas más candentes en la agenda de la revista. Por el momento, solo hay una cosa que todos se preguntan: ¿se suavizará esta guerra familiar y se convertirá en paz, o se hará más grande y se trasladará a los tribunales a través del proceso legal? Los ojos están puestos en la respuesta que Özkan Deniz le dará. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.